Buenas noches. A las 5:40 de la tarde, en su mitin de cierre de campaña, fue asesinado un empresario al que los lugareños consideraban un hombre de bien. Mataron así a Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, el violento Coyuca de Benítez Guerrero. El asesino, por lo visto, llegó dispuesto a cambiar su vida por la del candidato. Murió también en el lugar, lo mataron después de asesinar a Alfredo Cabrera, quien, Alfredo, tenía protección federal. Tristemente esa será la imagen que selle las campañas de 2024, las tan violentas campañas de 2024. ¿Qué se dejó de hacer en Guerrero? ¿Qué se dejó de hacer en México para llegar a donde estamos? Descanse en paz, Alfredo Cabrera Barrientos, ejecutado por la espalda en la última hora de los recorridos, a 4 días de las elecciones. Asesinan a José Alfredo. Y hoy. No puede ser posible. José Alfredo Cabrera, candidato del PRI, PAN y PRD a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, fue asesinado en medio del dispositivo de seguridad federal que lo protegía. Contaba con aproximadamente 15 elementos de protección, divididos en 2 líneas de seguridad, una perimetral de efectivos de la Guardia Nacional con armas largas que lo acompañaban a distancia en el recorrido, y una primera línea de agentes vestidos de civil con armas cortas que tenían la tarea de ser el último filtro de seguridad del candidato, para lo cual establecieron una formación en diamante que falló. El asesino traspasó las líneas de seguridad, se infiltró como simpatizante, siguió al candidato a varios metros entre la multitud, y justo cuando José Alfredo Cabrera estaba a unos metros de subir al templete, se ubicó detrás de uno de los agentes que protegían al candidato y le disparó a la cabeza en 2 ocasiones. Caído el candidato, su seguridad respondió. Intercambiaron disparos con el supuesto asesino y lo mataron. En un comunicado, la Fiscalía de Guerrero confirmó que el abatido era el agresor. Sin embargo, las investigaciones aún no concluyen si hubo más involucrados, pues en el lugar se detuvo a otras 2 personas. Hace 13 días, otro candidato de la misma fórmula fue asesinado. El candidato a regidor de Coyuca de Benítez, Aníbal Zúñiga, fue ejecutado junto con su esposa. Sus cuerpos fueron tirados en Acapulco. Coyuca de Benítez es gobernado por Morena y la fórmula de José Alfredo Cabrera tenía amplias posibilidades de ganar el municipio. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se sigue matando así en México? ¿Por qué se puede seguir matando así en México? En mayo, prácticamente en junio de 2024. Era un candidato, lo que fuera, era una persona y según quienes lo conocían, un hombre de bien, un empresario de la construcción, un hombre preocupado con su comunidad, preocupado con la violencia en su comunidad. Segunda pregunta, ¿qué pasó? En un dispositivo, él contaba con un dispositivo de seguridad numeroso y al parecer bien ordenado. Nadie pudo detectar a esta persona que se coló así y le disparó por la espalda y lo mató inmediatamente. Alfredo Cabrera había dejado de hacer campañas, actos masivos, sobre todo en las zonas altas, vamos a llamarlas así, de Coyuca de Benítez, Aguas Blancas, en esas regiones, precisamente porque al terminar los eventos llegaban los grupos criminales, esos grupos criminales que se dice que no existen o que no le quitan el sueño, por lo visto, a nadie, ni en Chilpancingo ni en Palacio Nacional. Llegaban los grupos criminales y amenazaban a las personas que habían asistido a los mítines.
Eso ocurrió hace 2 semanas, hace 3. Por eso él había decidido ya no hacer campañas, ese tipo de campañas. Hoy era el último día, hoy hizo ese evento y lo mataron. Y lo mataron porque se puede matar así en México. En este caso, y no es el común, no es lo común en los grupos criminales, el asesino, el ejecutor, cambió su vida por la de el señor Cabrera. Él sabía que con el dispositivo de seguridad, disparándole esa distancia, muy difícilmente iba a poder salir, iba a poder correr, escaparse de ahí. ¿Qué pasó? Pero sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué siguen pasando estas cosas? La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, difundió en su cuenta de X un mensaje, pues el mensaje donde dice que condena de manera enérgica los lamentables hechos donde perdió la vida el candidato a la presidencia municipal de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera. Para esclarecer este cobarde crimen y garantizar la no impunidad, le ha pedido, dice la gobernadora, a la Fiscalía del Estado que investigue, pues si aplique todo el peso de la ley. Son los mensajes que siempre pone la autoridad en cualquier lugar del país. Estamos consternados, les encanta usar el adjetivo cobarde, asesinato, y luego informar que ya está la autoridad investigando los hechos y que no habrá impunidad. De los candidatos presidenciales, solo Xóchitl Gálvez escribió sobre el tema, o solo Xóchitl Gálvez lo había hecho hasta hace 5 o 10 minutos. Escribió: no hay palabras para expresar la indignación que siento por el asesinato de Alfredo Cabrera. Lo conocí personalmente durante la brigada tras el huracán Otis y sé que era un hombre generoso y de bien. Mi más sentido pésame a su familia, a sus amigos y a todo el pueblo de Coyuca de Benítez. Descanse en paz. Xóchitl Gálvez, hay que recordarlo, comenzó su pre-campaña, no la campaña, su pre-campaña en diciembre en Coyuca de Benítez. ¿Por qué? Porque 2 días antes de que Coyuca fuera golpeada por el huracán Otis, hubo una matanza ahí. Y Xóchitl Gálvez decidió iniciar ahí su pre-campaña y nos dicen que ahí conoció a este hombre, que ahí conoció al señor Cabrera. Vamos a tener más sobre el tema al final del programa. Bueno, en Oaxaca